Ahí estamos. Bueno, un poco la idea de hoy son estos 20 minutos donde vamos a retomar el tema de la teoría del Estado. En los 20 minutos previos habíamos hablado de la teoría marxista, sobre todo la versión, si se quiere, más tradicional respecto a el Estado que surge como una institución que se origina por la propia lucha de clases en el seno de la sociedad, pero que, instaurándose en el seno de la sociedad, se ubica por encima de ella como una instancia separada, superior de la sociedad, y desde ahí organiza la sociedad, le da forma y demás. Que esto lo hace en su forma burguesa para beneficio de la clase dominante también, lo dijimos, pero hoy vamos a hablar de Gramsci y de la diferencia de concepción entre esa mirada, si quiere, más de Engels respecto del Estado, o más ortodoxa respecto del Estado, y la mirada de Gramsci. Queda claro que cuando hablábamos del Estado en Marx, o del Estado en el marxismo, el Estado era un instrumento de clases, sobre todo un instrumento de dominación de las clases. ¿De qué clase? De la clase que combinaba. Y cuando uno pensaba el Estado en el capitalismo, el Estado en la sociedad liberal, uno rápidamente pensaba en el Estado como instrumento de dominación de la burguesía, es decir, de la clase que tiene los medios de producción. Gramsci en esto va a tener una pequeña diferencia. Cuando hablamos de poder, ¿sí?, generalmente el marxismo tradicional piensa el poder en términos de relaciones económicas, es decir, en términos de relaciones materiales. Porque por ahí relaciones económicas nos hace pensar en el dinero, y en realidad relaciones materiales sería lo más correcto. Bien, segundo, cuando Gramsci piensa el poder, no lo piensa solamente en términos de relaciones materiales, sino también en términos de relaciones, si se quiere, culturales. Cuando va a buscar el poder en su forma más simple, Gramsci lo que descubre es que el poder tiene que ver con el significado. Tiene que ver con algo que no es material en el fondo, sino con algo que es ideológico. Y entonces, mientras que la ideología parecía ser un mero reflejo en la versión más tradicional del marxismo, Gramsci dice, epa, no es simplemente un reflejo. Si yo creo que esto es de determinada manera, entonces me comporto de determinada manera y por ende construyo la realidad de determinada manera. Por lo tanto, la ideología crea realidad. No es un mero engaño. La ideología, en la medida que produce comportamientos, crea realidad. Y esto es importante porque entonces Gramsci va a decir, va a crear un concepto nuevo, que es el concepto de hegemonía. Y en el concepto de hegemonía va a tratar de mostrar cómo la lucha no es simplemente ideológica, como entendía, si se quiere, una versión más ortodoxa, sino que la lucha tiene que ver por la lucha por el dominio de lo simbólico, es decir, la lucha es cultural, dice Gramsci. La lucha es por el dominio de la hegemonía. ¿Y qué es la hegemonía? Y cuando él tiene que definir la hegemonía, dice, la hegemonía es el pasaje molecular de los grupos dirigentes a los grupos dirigidos. Es el momento. ¿Qué es la hegemonía? Cuando ustedes entran, cuando un estudiante entra a un aula, ya sabe dónde tiene que sentarse, sin que nadie le diga dónde. Cuando uno entra a una clase, ya sabe el lugar que le corresponde. Esto es la hegemonía. Saben cómo comportarse, qué hacer, y no hace falta que nadie se los diga. Esto es el control hegemónico de algo. En todo caso, el control de la hegemonía es el control sobre los cuerpos. Podría decir algún Foucaultiano o algún posmoderno. Y sí, tiene que ver con el control de los cuerpos. En una fábrica, un obrero, básicamente lo que tiene el empresario es el control del cuerpo del obrero. 8 horas haciendo tal movimiento, 8 horas haciendo tal cosa. El control del cuerpo es el control de la vida, porque es muy difícil separar el cuerpo de la vida, también quiero decirlo esto. O sea, cuando decimos el control del cuerpo es el control de la vida misma. Y esto es un poco cómo empieza a entender la fuerza de trabajo Gramsci también. Como algo que es más complejo que como se venía entendiendo. Lo cierto es que el concepto de hegemonía es un concepto que muestra la dimensión cultural de la dominación. Y dice, no es simplemente que la burguesía domina porque tiene los medios de producción. No, domina porque tiene los medios de producción, pero también porque ha instaurado un conjunto de valores que tienen tales características que la gente los termina defendiendo. Y esos valores son burgueses. El obrero que trabaja pensando en comprarse su propia casita y que siente que es un valor burgués.
viene a decir Gramsci. Por lo tanto, esto es la hegemonía. Este es el problema central para Gramsci. Pero a su vez, la construcción de hegemonía le va a permitir a Gramsci ver el poder de un modo diferente. El poder para Gramsci, cuando Gramsci piensa la lucha de clases, la piensa como un marxista. Dice, sí, hay lucha de clases. El problema es que las clases no son grandes bloques. No existen las grandes clases que pensaba Marx. Digo, la sociedad no se dividió en solamente dos grandes clases. La realidad es que la clase obrera está dividida en un montón de facciones que pelean entre sí a veces. La realidad es que a veces la clase burguesa también está dividida en sectores que se pelean entre sí. Por lo tanto, Gramsci llega a un concepto que es imposible que una clase domine una sociedad. Entonces, ¿qué dice Gramsci? Pero sin duda hay dominación. El fenómeno es la dominación, pero la dominación no la ejerce una clase, sino una alianza de clases. En determinado momento, dice Gramsci, determinados sectores de clase obrera, clase burguesa y demás, hacen una alianza y conforman lo que llama hasta que una alianza de clases. En cuanto esa alianza puede disputar la hegemonía, ¿se entiende hasta acá? En cuanto a esa alianza de clases, ¿qué significa disputar la hegemonía? Empezar a disputar el sentido. En cuanto a esa alianza puede ir a disputar el sentido, automáticamente empieza a transformarse en un bloque histórico. ¿Qué es un bloque histórico? Es esa alianza que disputa sentido, que disputa hegemonía y que tiene posibilidades reales de ser gobierno. Esto es lo concreto. Y una vez que se es gobierno, se entiende, volcar en políticas. Entonces, Gramsci lo que observa es que a partir del concepto de hegemonía y del bloque histórico hay una continuidad. Gramsci dice, ojo, el Estado no es una institución tan diferente a la sociedad como pensamos. El Estado y la sociedad son dos caras de la misma moneda. Por lo tanto, hay un continuo entre sociedad y Estado. El Estado no puede tomar decisiones si no están dadas las condiciones sociales para decidir. Por lo tanto, el Estado no es algo diferente que simplemente por la fuerza, al mejor estilo que uno podría pensar, ¿no? Digo, piensen que Gramsci escribe después de Lenin. Lenin escribe en el contexto muy particular de la Rusia de la Primera Guerra Mundial. Piensen que todo el movimiento posterior encontró que ya no había palacios de invierno. Voy a decirlo de este modo, por ahí el estudiantado, el que escucha este audio dice, me está hablando del Palacio de Invierno. Pero lo que me refiero es que la posibilidad de construir para Gramsci realmente una transformación estaba dada en la medida que se podía dar una disputa hegemónica, una disputa por la hegemonía. En su ideal, Gramsci lo que entendía era que la clase obrera tenía que conducir al bloque histórico para disputar una hegemonía, si se quiere, proletaria. ¿En qué sentido proletaria? En el sentido de que sea la propia clase obrera la que conduzca el proceso. En la realidad lo que ha pasado muchas veces, voy a decirlo así, es que ha habido una disputa en esos bloques históricos por la hegemonía, muchas veces la hegemonía ha sido burguesa, con mucho apoyo de la clase obrera, ¿sí? Esto traducido en términos históricos, y ya para cerrar mis 20 minutos y que se entiende esta continuidad de Gramsci entre Estado y sociedad, para cerrarlo, digamos, en la historia argentina uno lo puede ver muy claro con el peronismo y con lo que sucede tras la caída del peronismo. Tras la caída del peronismo, la propia clase obrera, la caída del peronismo en el 55 me refiero, la clase obrera en el 56, un año después, se reúne en Huerta Grande y La Falda y arma un programa que se llamó Plan de Lucha, y en ese plan de lucha definen que tiene un enemigo, que es la oligarquía terrateniente, definen un montón de objetivos políticos, y ahí demuestran cómo empieza a disputarse la hegemonía. Todo lo que vivimos, para mí, esta sería una lectura gramsciana del asunto, todo lo que sucedió entre la caída de Perón y el golpe militar del 76, para mí fue una disputa hegemónica, en términos de Gramsci. O sea, ningún bloque histórico podía concentrar la hegemonía, por eso había crisis institucionales todo el tiempo, diría algún gramsciano. La recurrencia a crisis militar, o sea, golpes militares, es casualmente la imposibilidad de resolver la disputa hegemónica. Sería la forma que encuentra el Estado para resolver una disputa que no tiene resolución. ¿Por qué? Porque la clase obrera tenía la fuerza suficiente para impedir la hegemonía burguesa, ¿sí? Pero a su vez la burguesía no tenía la fuerza suficiente para imponer su hegemonía.
Entonces quedaban siempre en situaciones donde nadie podía gobernar. La hegemonía permite gobernar, quiero también ser claro en esto, para Gramsci. O sea, sin hegemonía no se gobierna, chiques, es así de simple. O sea, la pérdida de hegemonía es la pérdida del gobierno, básicamente. Gramsci va a usar dos conceptos más y con esto termino, que es el concepto de crisis, para diferenciar lo que va a ser una crisis orgánica en un sistema, ¿sí?, de lo que es una mera crisis de coyuntura. Las crisis orgánicas, uno podría entender que una crisis orgánica es la crisis del 30. Por ejemplo, en Argentina es la crisis que obliga al fin de la oligarquía, porque cambia las bases materiales, es decir, cambia el modelo de producción. Argentina deja de ser un país agroexportador y empieza la industria. Esto produce una nueva burguesía industrial, por lo tanto, la crisis del 30 genera una crisis orgánica, cambia la estructura social del mundo. La Argentina cambia su forma de producir, cambia su estructura social, cambia la forma de pensar, la crisis del 30. Ahora bien, hay otras crisis que son coyunturales y no orgánicas. Ejemplo, uno podría decir, no sé, la crisis de la deuda o la crisis del 2001 en Argentina. Fue una crisis que fue coyuntural, aunque uno pudiese decir, pero fue terrible. Sí, pero a ver, nada cambió, ¿eh? No hubo una disputa, salieron un rato las cacerolas, pero no hubo una disputa real. Diferente es, fue una crisis, pero fue una crisis coyuntural. Y por último, el concepto de intelectuales que maneja Gramsci. Para terminar y ya no molestar más con Gramsci, retomemos la idea de poder vinculada al concepto de hegemonía, la idea del Estado como un continuo de la sociedad, no como algo diferente a la sociedad, la idea de bloque histórico, ¿sí?, como alianza de clases que logra tener la hegemonía en un momento dado de la historia. Piensen que la hegemonía no es algo que se pueda tener o no tener, es algo por lo que permanentemente se está en disputa. No es que alguien llegue y tiene la hegemonía. Piénsenlo en términos de Gramsci. Si uno piensa el kirchnerismo, uno podría decir en términos de Gramsci, la alianza de clases del primer kirchnerismo no es la misma del segundo. Es decir, la del 2007 es una alianza de clases tan distinta que de hecho termina rompiendo con el campo, termina posteriormente incluso rompiendo hasta con sectores de la clase obrera el kirchnerismo. Por lo tanto, es una alianza de clases, expresa el control hegemónico de una alianza de clases distinta. Y de hecho, cada gobierno va pasando eso. Por más que a la cabeza de un gobierno esté una persona, la realidad es que siempre va expresando esto. La disputa por la hegemonía es esto. ¿Sí? Dicho esto, lo último que nos quedaría ver es el tema de los intelectuales. Gramsci va a entender que hay dos tipos de intelectuales. Él entiende que el verdadero intelectual es aquel que logra ponerse del lado de, si se quiere, de las clases explotadas. ¿Qué significa las clases explotadas? En el capitalismo sería la clase trabajadora, sea el trabajador pasivo o activo. ¿Se entiende lo que quiero decir por clase trabajadora? Porque si no va a caer, digo, el marxismo más tradicional entendería por ahí que el trabajador es aquel que genera plusvalía. ¿Sí? Es decir, por lo tanto, todo trabajador productivo. La realidad es que nosotros tenemos trabajadores y trabajadoras que son tan productivos aunque no generen plusvalía en un sentido estricto. Yo qué sé, una compañera que educa a sus hijos y los lleva a la escuela y los lleva al médico está haciendo un trabajo productivo. Digo, en todo caso está recreando fuerza de trabajo a futuro también. Hasta tendría que agradecer el capital que la compañera está preparando fuerza de trabajo a futuro. Con esto quiero decir que también tenemos que ser bastante flexibles en estos conceptos, ¿sí? Porque también el marxismo tradicional entendía que la plusvalía se obtenía en un sentido estricto del trabajador productivo. Gramsci probablemente también creía lo mismo, quiero ser claro también, no tenía perspectiva de género Gramsci, ¿sí? Entendámoslo porque esto también es real. Tenía una visión mucho más, si se quiere, dialéctica de la sociedad, yo creo. ¿En qué sentido dialéctica? Que Gramsci entendía que en la medida que la hegemonía creaba realidad, porque creaba conducta, creaba comportamiento, era tan material la ideología como la misma materia. ¿Sí? Entonces los cambios no necesariamente se daban en la base material, diría Gramsci. Los cambios pueden surgir de cualquier lugar, pueden surgir incluso de la superestructura.
porque si bien la superestructura es producto de la base material, perdón que diga esto así, me van a matar, 20 minutos de odio van a ser a partir de ahora, porque si bien la estructura está determinada por la base material, diría Gramsci, lo cierto es que esa superestructura a su vez sobredetermina a la base material. Hay toda una discusión que no vamos a entrar sobre la autonomía relativa del Estado, no la vamos a nombrar acá porque si no nos iríamos del tema central, que es que tengan una visión general de cómo el marxismo más o menos ha entendido o se ha acercado al tema de la teoría del Estado. Ese es el único objetivo de esto y por eso, si no me pasé los 20 minutos, Mica, estoy feliz. No, tenés hasta minutos de sobra, mira. Lo central lo dije, Eva, algo que falte aportar, si quieren es el momento de aportar ahora. Creo que Gramsci tiene mucho para aportar al trabajo social, sobre todo porque en territorio hay mucha disputa por la hegemonía, probablemente, porque si no parece que el concepto de hegemonía es como de Gramsci en la década del 30, y no. Yo por ahí, para aprovechar estos minutos que te quedaron, pienso en qué pueden llegar a preguntarse cuando te escuchen, quizás terminar de aclarar la diferencia entre el concepto de hegemonía y el de poder. Se me hace que es una pregunta que les puede llegar a surgir. Yo en lo personal voy a decir esto. ¿Qué es lo que hace que el poder exista? Es como, yo en el fondo creo que preguntarse el huevo o la gallina. Hay diferentes formas de llegar a entender el poder. Yo creo que todos somos producto del poder. Ahora, no tenemos la posibilidad de alejarnos lo suficiente del poder, porque somos productos del poder, como para llegar a comprenderlo definitivamente. En algún punto cuando hablamos nosotros, cuando yo digo, la deconstrucción es un proceso eterno. O sea, no es que hay un punto de que, listo, me deconstruí, la vida continúa. Y un poco pasa eso con el poder. O sea, esto de construirse, la cuestión del poder es todo el tiempo estar atentes, pero muy atentes porque es como, no sé cómo decirlo. O sea, el poder es eso. ¿La hegemonía qué es? Digamos que la hegemonía es un proceso más complejo que el mero poder. La hegemonía implica, es un intento casi diríamos por controlar el poder, por darle un sentido diferente. O sea, la hegemonía es una lucha por tratar que un proceso que tiene una dirección vaya hacia otro lado. Casi te diría, por decirlo de algún modo, ¿no? Y en términos de Gramsci, Gramsci entiende que en la sociedad lo que hay son fuerzas sociales. La clase obrera es una fuerza social que va en una dirección, la burguesía es otra fuerza social, los sectores agrarios son otra fuerza social, los movimientos son otra fuerza. Él entiende que hay fuerzas, esas fuerzas la entiende como, no quiere usar la física, pero la entiende como fuerzas que convergen, que van, y que van en diferentes sentidos. Por ahí lo que tiene Gramsci interesante es la idea de que es mucho más dialéctica su visión para mí de la sociedad y de la política que la que por ahí tiene un marxismo más tradicional. Es cierto que Gramsci tenía que responder otros problemas que el marxismo más tradicional no tuvo que responder. Gramsci tenía una clase obrera que estaba votando Mussolini y era bastante complicado explicar cómo era que la clase que iba a hacer la revolución en Italia, de golpe es la clase que a los del PC los metía presos y terminaba apoyando a un autócrata como Mussolini. Entonces, era otro problema el que enfrentaba Gramsci. Por eso también creo que los aparatos, piensen que Marx, yo creo que el aparato de propaganda, tal como lo vivió Gramsci en la década del 30, para Marx era impensable. Y si uno le tratase de explicar el aparato de propaganda hoy, la vida hoy, como es, con celulares, con permanente información, les parecería absurdo, como que no les entraría en la cabeza. Me imagino a Marx como una idea, por eso digo, ¿cómo imaginamos el poder? El concepto de hegemonía me parece que es un concepto que da bastante fluidez. Entender que el poder no es algo que se tiene, sino que algo que uno puede construir colectivamente, en alianza con otros grupos, que no hace falta ser todos iguales. Digo, uno puede, yo puedo ser el dueño de una fábrica y tener algún acuerdo en común con un obrero, por decirlo de algún modo, porque tenemos algo en común. La posibilidad de construir acuerdos me parece que es algo que deja Gramsci. O sea, no todo burgués es absolutamente terrible,
No todo obrero es absolutamente bueno, por decirlo así. La posibilidad de construir acuerdos me parece que es algo bueno. La idea de construir desde el sentido, de luchar por el sentido, de disputar sentidos todo el tiempo, y no simplemente disputar condiciones materiales. O sea, no es, por decirlo así, si podés llegar a un barrio, no se trata simplemente de poner la cloaca. La disputa por el sentido no es, porque a ver, porque si no, ¿cuál es el sentido del trabajo social? Eva, ayúdame en este instante antes de cerrar. La disputa por el sentido, por ahí la experiencia que contaba Eva el otro día, eso es la disputa por el sentido. O sea, que la gente también entienda que tiene sentido, que se puede. No es simplemente ir y poner una casa y bueno, ahí tenés tu casa, bienvenido sea. Eva, dime. No, claramente, o sea, no sirve, a ver, intervenciones aisladas que sobre todo se dan en las épocas de campañas electorales, sin adecuado seguimiento justamente de la acción y que además no resultan del consenso con la comunidad. O sea, porque muchas veces se realizan un montón de intervenciones que vienen desde afuera, o sea, lo que el otro, según su lugar, su subjetividad y todo lo demás, y su posición de privilegio dentro de la sociedad, evalúa y cree que la gente y la comunidad necesita. No, pero nunca se sienta justamente a discutir con los actores involucrados, los que viven continuamente, ¿no? Cuáles son las necesidades y el por qué las quieren. No, eso ocurre todo el tiempo y generalmente dentro de la aplicación de la política pública y en el diseño de la política pública, eso se evidencia totalmente, son un montón de palabras hermosas, divinas, pero que no reflejan justamente la cosmovisión que tienen las personas de la comunidad. Porque se olvidan como el factor fundamental, que es poder acercarse, digo, charlar, hablar, consensuar, pensar e incluso cuando se baja un determinado recurso, ir hasta, consensuar con el otro y explicarle el porqué, ¿no? Y yo creo que hasta se manifiesta en cuestiones como hasta tan básicas y claras como la marca de polenta que compra el Estado para entregarle a la gente. ¿No? Y estamos hablando de cuestiones como tan básicas y primarias como la comida, ¿no? Pero eso también refleja justamente una concepción. La polenta que manda generalmente el Estado, y lo voy a decir así como abiertamente y bien disruptiva, es la que le cocinarías para darle al perro, ¿no? Y esas cosas no se consensuan. O sea, es lo que desde un lugar del merecimiento y lo que, ciertas personas detrás de lindos escritorios, muy lindos y con seguramente una heladera totalmente llena y con la capacidad de pedir un delivery, en general dicen o determinan lo que el otro debería comer, según el lugar que está ocupando dentro de la sociedad. Bueno, esto se manifiesta cotidianamente. Entonces, a ver, ¿por qué es importante, tener en cuenta todas estas visiones a la hora de llegar al territorio? Y porque puedo venir puedo ir con una linda carterita, puedo bajarme con unas lindas botas de mi lindo auto, con un lindo cuadernito, y la lapicera, ¿no? Y ponerme, escribir delante de la persona y todo lo demás, o bien puedo ir y pizarra en blanco y ponerme a escuchar exactamente qué es lo que los otros quieren, qué es lo que los otros piensan, qué es lo que los otros realmente sienten como necesidad y la empiezan a percibir. Y puedo construir para que sean partícipes de la transformación justamente de su propia realidad. Bueno, son posicionamientos que tenemos que ir pensando exactamente cuáles vamos a tomar. Eso quería aportar. Bueno, podría aportar algo más a lo que dijiste. Igual, quería aportar algo más a lo que dijiste anteriormente. ¿Puedo aportar? Pero aportá. Porque no puedo justamente en esto. A ver, el trabajo reproductivo de las mujeres, ¿sí? No es básicamente como que, el capitalismo podría hasta agradecer que hagamos ese trabajo. No, realmente es la función social de la mujer dentro de este sistema capitalista.
O sea, el capitalismo toma el patriarcado como elemento de opresión, le da unas lindas transformaciones, le inventa el amor, le inventa, el instinto maternal, le inventa la abnegación y todo lo demás, y pone justamente socialmente a las mujeres al ámbito doméstico en este rol de reproducción de la clase trabajadora. Digo, y esto fue intencional. Hace O sea, algo no es peor que todavía, Eva. casualmente lo hacemos. No, Hay, o sea, hay lo algo hacemos de verdad. peor. Y ya lo planteaba Engels, ojo, y ya lo planteaba Engels, ya hace bastante tiempo, en El origen social de la familia, cuando hablaba de este lugar de subordinación, y digo porque es uno de los pocos, marxistas, de aquella época que problematizan de alguna manera la cuestión de género, ¿no? El elemento del género. Y habla de este lugar subordinado de la mujer. Y en todo caso, hasta se la define como que somos el proletario del proletariado, justamente, ¿no? Por este nivel de doble opresión, de clase y de género. Bueno, eso quería aportar. Y pensemos que el estado de bienestar, que tanto nos gusta hablar, se basaba también en la explotación de la mujer. Era posible gracias a que ponía a la mujer en el lugar de ama de casa, cuidadora y todo lo demás. O sea que tampoco ese estado de bienestar Exactamente, y donde, era de tanto bienestar para las mujeres, era de bienestar para algunos. no, y donde el mayor desarrollo profesional, justamente de esa época del estado de bienestar, estuvo vinculada a profesiones altamente feminizadas y vinculadas al rol del cuidado, a la reproducción en el mundo externo de este rol de cuidado que desarrollamos hace de puertas para adentro en la casa. Bueno, Mica, ¿podemos cerrar? ¿Qué dice Del Nero? Sí, sí, tenemos que cerrar porque se nos va a cerrar, si no, Bueno, no tenemos mucha ¿listo? más opción. Nos vemos. Un beso grande. Adiós.